esto lo que nosotros vamos a estar impartiendo. Si tienen cualquier pregunta, lo pueden hacer. Hoy quizás vamos a tener tiempo para dar 30 minutos de clases, pero no vamos a poder hacer mucho porque es el primer día. Esto es el compendio de clase, el prontuario, como le dicen. En inglés le decimos syllabus, pero ese es el prontuario. Entonces, vamos a darle la descripción del curso para que ustedes estén al tanto. La clase se llama Teología y Tecnología 0.50 a 5.50. Lo que quiere decir que vamos a llevar un balance teológico para que tanto un principiante como una persona, como muchos de los doctores que ya están en la clase, les va a servir a ellos para poder obtener su PhD, que es el alto nivel de doctorado que existe en los Estados Unidos. Teología y tecnología. La clase se llama TT 310. Cada clase es un crédito y medio. En los Estados Unidos trabajamos con crédito. Por ejemplo, para un diplomado son 60 créditos, que equivale a un año y algo. Pero para una licenciatura son 180 y pico de créditos, que equivale a 4 años y así sucesivamente. Pero ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer la clase súper intensiva para darle lo que realmente necesitan, y con el esfuerzo de ustedes, el que ya es licenciado podrá recibir su título como de maestría. Que tiene un doctorado podrá recibir un título de PhD, que es un doctorado en filosofía. Y el que no ha estudiado podrá recibir su título de diplomado. Pero nosotros vamos a llevar un balance. Sabemos que ustedes todos son personas muy responsables y que vamos a poder lograr mucho con ustedes. Esto es lo que va a ir. Una introducción general a la gracia, los 4 evangelios, fecha y propósito de cada libro. Se dará especial atención a la cronología de eventos del ministerio de Jesús y sus enseñanzas. ¿Cuáles son los objetivos generales? Desarrollar el nivel de conocimiento estudiantado acerca de los siguientes tópicos: la teología y sus beneficios, y por qué es imprescindible que los ministros la dominen. La tecnología en este milenio y las cosas que cada persona deben saber. El inglés internacional se le va a estar impartiendo también. Los valores americanos y su colaboración al mundo entero, y la perspectiva de su actual presidente. Los planes de destrucción secreto de América y el mundo. La gracia, la ley, la fe, la seguridad eterna, la ética ministerial, la etiqueta y el protocolo personal del ministro. Historia de la iglesia. La doctrina cristiana. Es 1 hora a la semana. No hay ningún tipo de excusa para estudiar 1 hora en la semana y sacar un título de los Estados Unidos que vale, por ejemplo, $12,000, y que Dios se lo está dando porque confía en usted. Entonces, las religiones falsas y peligrosas, las cosas que están sucediendo en el mundo, y la iglesia debe estar al tanto. La importancia del conocimiento y de la información. Los evangelios para proveer mayor claridad de los autores, audiencia, doctrina y cronología. Y el ministerio de la mujer en este siglo. La maldición de las deudas. Los personajes bíblicos y sus hazañas. Teología sistemática fácil de entender. Hermenéutica, homilética. El libro de Apocalipsis. Ok. Y vamos a entrar a la gracia porque el tema es la gracia. Hay muchas personas en el mundo que
dicen, y varios amigos míos lo han dicho, me han dicho, el Señor me dijo que me ha entregado el mundo. El Señor me dijo que me entregue a las naciones. Y me da mucha alegría escuchar eso, que el Señor le dice que le entrega a las naciones. Pero a veces me encuentro con amigos míos, no saben ni siquiera prender una computadora. No saben mandar un correo electrónico, no saben, no conocen lo básico, no saben el manejo de nada, pero el Señor le está entregando al mundo. Entonces, yo soy de lo que entiendo que el que se prepara más puede hacer mejor el servicio para Dios. Aunque Dios nos entregue el mundo, pero no vamos a ser eficientes para poder tomar el mundo y llevarlo a los pies de Cristo en la dirección correcta. Ahora mismo, con lo que ha sucedido con el caso del coronavirus, del COVID-19, muchísimas iglesias en el mundo han tenido que cerrar sus puertas por falta de sencilleces para poder seguir predicando el evangelio. Ahora, yo tengo entendido que Dios permitió esto para traer un despertar a la iglesia y para traer un despertar a las naciones, para que los pastores entendamos que tenemos que prepararnos y para que la gente también entienda que la iglesia son la gente, no es el edificio. O sea, si usted pastorea dos personas, usted lo está haciendo bien. Cuando Dios le dé 5,000 personas, esas son la iglesia, no es el edificio que usted tenga. Aquí hay ministerios que tienen 40,000 personas que se reúnen todos los domingos. 40,000, 50,000 personas. Aquí hay iglesias que tienen 5 campus. Ahora, yo me pregunto muchas veces si ese pastor tiene un tiempo para dedicarle a Dios. Y Dios puso a todo el mundo en disciplina para que sepan que ellos y sus hijos pueden hacer un servicio. Entendemos que va a venir un avivamiento extraordinario para la iglesia. Amén. Los pastores que han estado pastoreando 5 personas, es probable que tengan que pastorear 500. Pero dentro de esas 500 personas van a venir personas capacitadas, estudiadas, leídas, entendidas. Y van a venir jóvenes que no están interesados en sentarse en un banco, pero que se sentarían si encuentran la respuesta a sus problemas. Entonces, si Dios nos va a entregar el mundo, tenemos que tener un criterio claro sobre la gracia. Quiero que comencemos entonces definiendo qué es la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia? La gracia es un tema constante en la Biblia y culmina en el Nuevo Testamento con la venida de Jesús en Juan capítulo 1, verso 17. La palabra traducida como gracia es en el Nuevo Testamento. Proviene de la palabra griega charis o charis, como algunos le dicen. Favor, bendición o bondad. Ustedes saben que el Nuevo Testamento se escribió en griego. ¿Ok? Todos los asuntos neotestamentarios provienen del griego. Mientras que el Antiguo Testamento, como todos ustedes saben, se escribió en hebreo. ¿Ok? La palabra griega charis, que podríamos decir carisma, favor o bendición o bondad, todos podemos entender que es el abrazo al mundo entero por el amor y la flexibilidad de Jesús. Amén. Otra cosa, la gracia es que Dios nos escoge para bendecirnos en lugar de maldecirnos. Eso es lo que significa gracia. Pero la gracia de Dios nos cubre
porque la gracia de Dios se encuentra dentro de la bondad de Dios. Por eso es que nosotros podemos dar gracia a los que no merecen la gracia. También podríamos decir que la gracia es no recibir lo que merecemos. La gracia es no recibir lo que merecemos. ¿Qué es lo que merecemos? Merecemos el castigo eterno por nuestras maldades. No merecemos la gracia, pero Dios nos da gracia. La Biblia dice que da gracia a los humildes, ¿verdad? Recibir lo que no merecemos es recibir la gracia, cuando lo que merecíamos era otra cosa. La Biblia dice en Efesios capítulo 2, verso 8, dice que por gracia sois salvos por medio de la fe. Primero es la fe y después la gracia. ¿Ok? Por medio de la fe. Y esto no es de nosotros. El texto dice, y no es de vosotros. ¿Ok? Esto es un don de Dios. La única manera que cualquiera de nosotros puede entrar en una relación con Dios es por causa de su gracia. La gracia comienza en el jardín del Edén, cuando Dios mató un animal para cubrir el pecado de Adán y Eva. Él podría haber matado a los primogénitos, a los primeros seres humanos en ese momento por su desobediencia. Pero en lugar de destruirlos, Él escogió establecer un camino para que ellos estuvieran bien con Dios. ¿Cómo se llama ese camino? La gracia. Ustedes saben que yo me crié en una iglesia muy buena, porque en esa iglesia me enseñaron a ayunar, a buscar a Dios, me enseñaron a ayunar 40 días al comienzo del año, pero también era una iglesia muy religiosa, porque nos enseñaron que las cosas se lograban con esfuerzos humanos. Y no es así. Ese patrón de gracia que Dios enseña cubriendo el pecado de nuestros antepasados, es un patrón a lo largo del Antiguo Testamento, cuando Dios instituyó sacrificio de sangre como una forma para expiar o para expiar el pecado de los hombres. No fue la sangre de los sacrificios que limpió a los pecadores. Esos sacrificios no pudieron limpiar a los pecadores. Fue la gracia de Dios que perdonó a aquellos que confiaron en Él. Dígame, la gracia comienza con la teofanía de Dios desde el Antiguo Testamento, Génesis 15:6. Ahora, el apóstol Pablo comenzó muchas de sus cartas con la frase: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, ¿verdad? Escriban eso en Romanos capítulo 1, verso 7. Dios es el promotor de la gracia. Y cuando la gente dice, tú tienes algo que yo no entiendo, pero hay algo en ti como que me atrae, es la gracia y el amor de Dios depositado en nosotros. Una de las cosas que Dios trató conmigo últimamente, yo era un predicador de ley, porque a mí lo que me enseñaron fue ley, y que uno tenía que hacer las cosas para lograr las cosas. Entonces, en un encuentro con mi Dios, el Señor me dice, predica mi gracia. Digo, ¿qué? ¿Y qué voy a decir ahora si yo no soy un predicador de gracia? La mayoría de las personas están equivocadas con la gracia. Creen que la gracia es un libertinaje. Quiero darle un misterio esta noche a cada uno de ustedes, pastores y pastoras, que con todo el amor y toda humildad han venido a esta clase. Una persona que conoce la gracia es imposible que practique el pecado.
La gracia es un instructor y un conductor hacia el amor mutuo con Dios. La gracia no insta a la gente a pecar. La ley insta a la gente a pecar. Y quiero que ustedes vean esto en 1 Corintios 15:56. La gracia te enseña a amar a Dios. Por eso es que la mayoría de los pastores tienen las iglesias vacías, porque lo que predican es ley. El poder del pecado, el poder del pecado no es la gracia. Cuando usted le enseña gracia a la gente, jamás puede volver a ser ignorante con Dios. Porque la gracia trae amor. Léanse también a Romanos. Ahora, Dios muestra tanto la misericordia y la gracia. Entonces, yo le decía que Dios muestra tanto su misericordia y su gracia, aunque no son lo mismo. La misericordia y la gracia son diferentes. La misericordia retiene un castigo que merecemos. Ahora la gracia otorga una bendición que no merecemos. En la misericordia, Dios escogió cancelar nuestra deuda de pecado por medio del sacrificio perfecto de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tito 3:5. Tito 3:5 y 2 Corintios 5:21. Ahora quiero que ustedes entiendan algo, que el Señor va aún más lejos. Extiende la gracia aún a sus enemigos. Ustedes saben que Dios es un Dios cariñoso, amable, y extiende la gracia aún a sus enemigos. Romanos 5:10, escríbanlo. Usted recuerda que la Biblia dice, si tu enemigo tiene hambre, dale pan, ¿verdad? La gente dice, si tu enemigo tiene hambre, dale veneno para que se muera más rápido, pero Dios no. Dios dice, si tu enemigo tiene hambre, dale pan. Tampoco te está diciendo, dale un filete miñón, porque Dios es justo. Pero te dice, dale pan, no sea que tú lo ves morir de hambre. No puede dejar morir a tu enemigo de hambre. ¿Ok? Y Dios nos ofrece perdón según su gracia, por medio de su gracia, y nos llama su amigo en vez de sus enemigos. Y sabe una cosa, a mí me chocó un texto que leí, que está en Isaías, donde Dios dice, nunca más me enojaré con el hombre. Nosotros, cuando entendamos el misterio de la gracia, nunca más predicaremos ley, porque la ley trae ira, dice la Biblia. Pero la gracia trae amor. Si yo no le doy gracia a mi esposa, no me ama. Si yo no le doy gracia a mis hijos, soy injusto. Si yo a ustedes no le doy gracia por un error que puedan cometer en contra mía, soy injusto. Porque Dios a mí me dio gracia. Y por su gracia yo hoy respiro. Entonces Él nos ofrece perdón. Hebreos 8:12, escriban. Hebreos 8:12. Ya le dije Efesios 1:7, ¿verdad? Escriba Efesios 1:7. Escriba también a Colosenses 1:19 al 20. Colosenses 1:19 al 20. Él nos da vida en abundancia. Escriba Juan capítulo 10, verso 10. Nos da tesoro eterno. Vida. Aleluya. Vida eterna. Tesoro. Lugar en el cielo. Pero de tal manera nos amó que nos dio lo único que tenía. A Jesucristo. En intercambio por millones de hijos hoy. Solamente por darnos gracia. Dios da el mayor tesoro
a los que menos lo merecemos. En esta noche yo les hablé sobre el sílabus, sobre el programa de clase. Tiene que bajarlo para que usted sepa cuáles son las asignaciones que usted tiene esta semana. Les voy a enviar este libro. Este es mi libro número 64. Y escribí este libro cuando Dios me dijo, habla de la gracia, recibir lo que no merecemos. Este libro se llama La gracia y la verdad dada por Jesucristo. Eso es un texto que me inspira bastante, que está en Juan, capítulo 1, verso 17. La ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad nos ha llegado por medio de Jesucristo. En esta noche quiero felicitarles y quiero dar gracias a Dios por cada uno de ustedes que hemos iniciado esta travesía.